Saludos desde Sevilla, mi nombre es Andrés García y quiero mostrar mi agradecimiento por haber sido invitado a participar en este congreso. Durante aproximadamente la media hora voy a hacer un pequeño análisis de cómo desde el análisis experimental del comportamiento se ha abordado el tema de la conciencia, uno de los temas que muchas personas ajenas al análisis de conducta pues no lo considera como un tema de trabajo habitual de nuestro campo. Vamos a ver en los siguientes minutos que no es así, que ha sido abordado y que ha sido abordado de una manera sistemática. Como en casi todo, en muchas ocasiones es interesante empezar definiendo el término del que estamos hablando. El término conciencia, sinónimo del término conciencia en general, aunque en algunas ocasiones se pueden encontrar diferencias. Encontramos, por ejemplo, que una definición sería conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Vamos subrayando algunos elementos que veremos que aparecen de una manera sistemática. Otras acepciones harían referencia a propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Otra más referida a elementos psicológicos, acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Vamos viendo ya algunos elementos que se van repitiendo. Si lo resumimos, hemos visto que aparecerían autoconocimiento, reconocer los propios actos, reconocer las propias reflexiones. Si seguimos indagando y buscamos los significados de estos términos, conocer y reconocer, pues vamos a encontrarnos que hablaríamos de examinar con cuidado a algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias, distinguir de las demás personas a una por sus propios rasgos como la voz, movimientos, etcétera, y conocer, también en la misma raíz, averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entender, advertir, percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él. Vamos viendo también que hay elementos, distinguir, percibir, que irían apareciendo. Resumiendo, una definición no técnica del término conciencia podría ser como la que sigue: distinguir a sí mismo, a los propios actos y a las propias reflexiones de todo aquello que no lo es. Si eso lo pasamos a una definición más técnica, lo que he dado en llamar la definición conductual, podría quedar algo así: capacidad adquirida del sujeto para realizar discriminaciones basadas en estímulos generados por el propio sujeto o su actividad. Por tanto, siendo más sistemático, hablaríamos de conciencia cuando el sujeto es capaz de reconocer, de responder discriminativamente varios elementos. Por ejemplo, su propia imagen, estímulos que provienen del interior del propio sujeto, lo que normalmente conocemos como introspección, reconocer su propio comportamiento y, por último, reconocer, responder discriminativamente a las relaciones entre el propio comportamiento del sujeto y los efectos que tiene este comportamiento sobre el medio ambiente. Hemos visto 4 elementos y esos 4 elementos encajan muy bien con 4 tipos de estímulos con los que podemos trabajar. Cuando hablamos de discriminar nuestro propio cuerpo, sería responder discriminativamente a estímulos de carácter estereoceptivo. Cuando hablamos de discriminar nuestros estados internos, los elementos que estarían involucrados serían estímulos interoceptivos. Al discriminar nuestra conducta, serían los estímulos propioceptivos que provienen de las respuestas que realizamos los que serían los estímulos a discriminar. Y por último, cuando hablamos de discriminar la relación entre nuestro comportamiento y sus efectos, los estímulos que reconoceríamos, a los que responderíamos discriminativamente, serían estímulos relacionales, en los que más importante incluso que los elementos implicados es la relación que hay entre ellos. Vamos a empezar por estos 4 tipos de discriminación. La primera sería responder discriminativamente a la propia imagen, ser conscientes de nuestra propia imagen, reconocer nuestro propio cuerpo.
Los estudios que normalmente se han llevado a cabo, en la década de los 70 veremos algunos, consistían en ver si un sujeto era capaz de reconocer su imagen en el espejo, si respondía discriminativamente a su propia imagen. Son célebres los trabajos que se han hecho con primates, veremos ahora el grupo de Gallup, en el que se les enfrentaba a un espejo. Y a veces hacían muecas, adoptaban posturas extrañas, incluso se tocaban los genitales, realizaban posturas un poco raras, como vemos a continuación. Exploración, cogían posturas raras para explorarse. Era habitual que llevaran a cabo ese tipo de conductas. Pero para hacer un estudio más sistemático y poder hablar de reconocimiento del espejo, de no tratarlo como a un congénere, sino que claramente tuviéramos una indicación de que estaban reconociendo su imagen en el espejo, se desarrolló un protocolo que vamos a describir a continuación. Se empieza por una parte fundamental, que a veces no se le da la importancia que merece, y es que el sujeto, por ejemplo el chimpancé, que es el que vamos a ver ahora, se le deja durante unos días el espejo para que se familiarice con él. Tiene ya una experiencia especular, ¿no? Posteriormente, el chimpancé es anestesiado y mientras duerme, para controlar variables extrañas, se le pinta una mancha que no pueda sentir ni que pueda oler en la cabeza. Una vez que el chimpancé ha despertado de la anestesia, se mide la frecuencia con la que se toca la cabeza, primero en ausencia del espejo y más tarde enfrentado al mismo. ¿Qué es lo que encontraron en las investigaciones que llevaron a cabo? Que, por ejemplo, los chimpancés, una vez que se enfrentaban al espejo, hacían muchas más conductas de exploración dirigida a la parte de la cabeza en la que aparecía esa señal que cuando no estaba el espejo. Y sin embargo, otras especies, por ejemplo los gorilas, parece ser que no llevaban a cabo este tipo de comportamiento. Lo vemos en un pequeño vídeo. No es exactamente la situación descrita, pero es un análogo que nos puede servir. Vemos que el sujeto se enfrenta al espejo, se le ha dejado una marquita y la explora una vez que se ha mirado en el espejo, ¿vale? Pues ahí el estudio indicaría que efectivamente el sujeto se reconoce en el espejo. El grupo de Gallup y los seguidores de esta línea de trabajo se centraron durante mucho tiempo en decir qué especies superaban la prueba, qué especies no la superaban, y después, bueno, teorizaban al respecto. La línea del análisis del comportamiento, como es sabido por todos, no llevaría a cabo ese tipo de lógica, sino que trataría de ver cuáles son las habilidades precursoras, los prerequisitos conductuales, para que cierto comportamiento de una determinada complejidad, como el que hemos visto, pueda darse. Y básicamente lo que se ha encontrado es que es necesario una serie de habilidades precursoras, que las vemos. Trabajando con palomas, que desde la perspectiva de Gallup sería una especie que quedaría muy lejana a aquellas que son capaces de superar la prueba de reconocimiento en el espejo, pues como digo, a una paloma se la entrena a picotear manchas directamente visibles de su cuerpo. Esto hace que sea explícitamente reforzante la exploración del propio cuerpo del sujeto. Posteriormente se les da experiencia en la imagen especular, es decir, se enseña a la paloma el uso del espejo mediante teclas de respuesta no directamente visibles. Tienen que usar el espejo para localizar estímulos que están dentro de la caja de Skinner, pero no en su cuerpo. Y se hace finalmente una fase de prueba, que sería una combinación de repertorio, en el que se le coloca una especie de babero, una franja que le impide ver directamente una mancha que tiene colocada en su cuerpo y que solo puede verla a través del espejo. Si la paloma usa el espejo para localizar la mancha, la marquita, y picotea su propio cuerpo, estaría pasando la prueba de reconocimiento de la propia imagen en el espejo. En un experimento llevado a cabo por Epstein, Lanza y Skinner, publicado en 1981, se hizo sistemáticamente este entrenamiento. Se entrenó a buscar manchas en su propio cuerpo, vemos aquí. En una segunda parte, que es un poco más compleja tecnológicamente, se entrenó para que usaran el espejo y localizaran una serie de teclas que de una manera directa no podían ver. La paloma está aquí, las teclas aparecen en el trasero de estos elementos colocados en la caja de Skinner. No la pueden ver directamente, pero pueden ver su imagen reflejada. En el momento en el que ven su imagen reflejada, van directamente a picotear
esas teclas. Lo vemos en diferentes visiones y aquí vemos cómo la paloma aprendía por reforzamiento a hacer ese uso del espejo. Por último, en la fase de prueba, tras colocar a las palomas un collar especial que impedía que éstas viesen directamente su propio cuerpo, se le colocó una mancha en el cuerpo y se enfrentó a su imagen en el espejo. Los resultados fueron que las palomas buscaron la posición que en su cuerpo debía tener la mancha oculta, algo similar a lo que Gallup obtuvo en sus estudios con chimpancés. Vemos aquí un vídeo en el que esta es la primera vez que la paloma se enfrenta a esta situación. Tiene los repertorios conductuales previos de búsqueda de manchas en su propio cuerpo y tiene el entrenamiento de experiencia con el espejo. Pero es la primera vez que tiene que buscarse una mancha no en las paredes de la caja, sino en su propio cuerpo. Vemos que solo puede verla a través del espejo. Si finalmente la paloma lanza picotazos a donde está la mancha en su propio cuerpo, estaría superando la prueba de reconocimiento en el espejo. Y vemos que efectivamente eso sería lo que sucede. ¿Qué es lo que nos indica básicamente esta manera de trabajar? Pues que más importante que la verificación o no de un fenómeno en una determinada muestra de sujetos, lo verdaderamente importante es la identificación de cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que dicho fenómeno se dé. Así, si se trata de una conducta que consideramos adecuada o adaptativa, tendremos las herramientas de modificación de conducta pertinentes para implementarlas. Habríamos visto la primera parte de los estímulos estereoceptivos, reconocer, por ejemplo, la propia imagen, ha sido el ejemplo con el que hemos trabajado. El segundo tipo de estímulos que entrarían dentro de lo que hemos definido como conciencia del propio sujeto sería reconocer nuestros estados internos. Para ello, desde el análisis del comportamiento, utilizamos las mismas técnicas de aprendizaje discriminativo que para referirnos a estímulos estereoceptivos, que están muy testados. Y lo más habitual en los últimos años es trabajar con un procedimiento conocido como discriminación condicional. Muy brevemente, una discriminación condicional consiste en la presentación de una muestra, pues por ejemplo, este estímulo que presentamos aquí, y al sujeto se le suelen pedir respuestas de observación. Por ejemplo, si es una paloma, pues que picotee en repetidas ocasiones la muestra. Una vez que ha sucedido eso, hay un pequeño intervalo en el que ya no está la muestra y se presentan las comparaciones y ahora tiene que elegir entre dos comparaciones, por ejemplo, en el caso más sencillo, y si da la respuesta correcta, será reforzado, y si no da la respuesta correcta, no será reforzado. De esta manera lo que conseguimos es que el sujeto aprenda que en presencia de una determinada muestra, una comparación es la correcta. Esto, por ejemplo, si lo vemos con eventos externos, con estímulos estereoceptivos, pues sería relativamente sencillo. Supongamos que estamos trabajando con muestras que fueran fotografías y con comparaciones que fueran palabras escritas, que fueran etiquetas verbales escritas. Pues cuando esté la fotografía de un pez, si el sujeto elige la palabra pez es reforzado, si elige la palabra pájaro no lo es, y al contrario, cuando es la fotografía de un pájaro, al elegir pájaro es reforzado, al elegir pez no es reforzado. Si esto lo lleváramos directamente a una situación de discriminación de estados internos con etiquetas verbales, el análogo podría ser algo parecido a lo siguiente. Un conjunto de estímulos que se calificarían como estado de alegría y otros que se calificarían como estado de tristeza. Y hay que elegir la etiqueta estoy alegre o estoy triste. Si se elige la etiqueta adecuada en presencia de las sensaciones, los estímulos interoceptivos adecuados, se es reforzado. Y viceversa, cuando es esta la muestra, esta sería, estoy triste, sería la comparación correcta. Llevado a una situación experimental, ¿cómo se ha trabajado normalmente? Generando nosotros la estimulación interoceptiva que recibe el sujeto. Pues pongamos, si a un animal se le inyecta una droga, la droga 1, que es de tipo estimulante,
la droga 2, que es de tipo tranquilizante, pues en los ensayos en los que le hayamos inyectado la droga 1 y las sensaciones que tenga, sea de subida de la tasa cardíaca, etcétera, etcétera, tenga que elegir la tecla izquierda y se le refuerza con comida. Y cuando sea la droga 2, tranquilizante, con los efectos que produce, la tecla derecha sea la reforzada. Los sujetos aprenden esta discriminación. De una manera interesante, y simplemente lo apunto aquí, no solo aprenden a discriminar esos estados internos, sino que hay estudios de Lubinsky y Thompson, por ejemplo, en los que son capaces de informar mediante comunicación simbólica de esos estados internos a otra paloma con una interacción de un episodio verbal, en el que cada una es entrenada con repertorio de oyente y repertorio de hablante, de emisor y de receptor. Muy brevemente, ¿no? La paloma primera da una respuesta, picotea una tecla y la paloma emisora responde, indicando qué tipo de sensaciones son las que tiene, la otra le refuerza, en el momento en el que lee la información, ambas son reforzadas. Simplemente para indicar que es una línea de trabajo en el que no solo se discrimina, sino que se informa de esas sensaciones. Lo que sucede es que en la vida cotidiana hay un elemento clave que no podemos perder de vista, y es que las sensaciones que presenta el sujeto a quien la comunidad verbal le enseña qué etiqueta es la correcta, no son sensaciones que podamos estar al 100% seguros de que se tenga, porque no son sensaciones directamente y de una manera no confusa producida por el experimentador, sino que sería más bien parecido a algo confuso de esta manera. Primero, supongamos que en un 20% de los casos, por ejemplo, nos confundimos de sustancia. Después, una sustancia la introduce un experimentador y otra sustancia la introduce otro experimentador. Además, una droga se suministra vía oral y otra droga, por ejemplo, se suministra vía intravenosa. Si esto lo hacemos así, es muy poco probable que el sujeto esté respondiendo única y exclusivamente o incluso de manera preponderante a las sensaciones interoceptivas que recibe, sino que habría otras claves que tendrían mayor validez relativa para que el sujeto hiciera sus elecciones en la situación de discriminación condicional. Es decir, serían otros eventos públicos para la comunidad verbal los que permitirían que se le pusiera una etiqueta u otra correcta a las sensaciones que está teniendo. Lo explicamos más o menos brevemente. Cuando un sujeto lleva a cabo una conducta, hay una parte que es privada, son sensaciones interoceptivas, que en principio el único observador es el propio sujeto. Hay una conducta pública, que sí la pueden ver otros individuos, y hay un contexto que también es público, ¿verdad? Para que haya una retroalimentación y el sujeto realice una conducta y esa conducta sirva como muestra, o esa situación en general sirva como muestra para que nosotros seamos capaces de decirle si la etiqueta que está poniendo o no es correcta, no puede guiarse exclusivamente por la estimulación interna, porque la comunidad verbal no tiene acceso a esa estimulación interna. Solo cuando el sujeto lleva a cabo una conducta que es pública y en un contexto que también es público, la comunidad verbal ahora sí podrá darle retroalimentación de si esa etiqueta que está utilizando es la adecuada o no. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que afortunadamente esa conducta privada correlaciona en gran medida con conductas públicas y con situaciones en determinados contextos que también son públicos, y esas son realmente las señales, los elementos que están funcionando de una manera sistemática que permiten a la comunidad verbal que el sujeto etiquete adecuadamente las sensaciones que está teniendo. De una manera muy general, cuando hablamos de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, no estamos refiriéndonos exclusivamente a esas sensaciones internas, sino que serían un conjunto de estímulos interoceptivos, conductas públicas y situaciones de contexto las que formarían un todo que es el único al que la comunidad verbal puede indicarle qué etiqueta es la adecuada.
La comunidad verbal, resumiendo este punto, solo tiene acceso al contexto externo y a las respuestas públicas del sujeto. Por tanto, refuerza el uso del lenguaje privado ante tales estímulos externos. En definitiva, el supuesto lenguaje del alma, ese referirnos a las situaciones de emoción, situaciones privadas, se refiere realmente más al mundo público, conductas externas y contextos donde se desarrollan, que a los estados internos que las acompañan. Pasaríamos al tercer elemento que estamos definiendo en nuestro análisis de la conducta consciente, que sería el reconocer nuestra conducta. Cuando nosotros nos comportamos, hay una serie de elementos de estimulación propioceptiva que hace que esos elementos conductuales de respuesta también sean estímulos que el sujeto recibe, aparte de estimulación visual, etcétera, etcétera. Por tanto, es relativamente sencillo amoldarlo a una situación procedimental de discriminación condicional. En este caso, las muestras siempre son definiciones funcionales. Hemos empezado trabajando con estímulos estereoceptivos, hemos visto estímulos interoceptivos, pero también pueden ser conductas. Una muestra, la conducta 1, otra muestra, la conducta 2. Cuando el sujeto lleva a cabo la conducta 1, la comparación tecla correcta en la correcta, tecla roja, perdón, en la correcta y por tanto reforzada, y tecla verde no lo sería. Y cuando en la conducta 2, tecla verde en la comparación correcta y es reforzada. Por ejemplo, si un individuo realiza este tipo de comportamiento, la comparación correcta pues sería ahora indicar estoy jugando al baloncesto. Si realiza este comportamiento, pues estoy jugando al fútbol. Como se puede ver, se puede también hacer un análisis en términos de discriminación simple, pero por mantener una uniformidad procedimental vamos a analizarlos en términos de discriminaciones condicionales. Y estaríamos hablando de una muestra, una comparación correcta, otra muestra, otra comparación correcta. Se han llevado a cabo diversos experimentos a lo largo de los años, por ejemplo, un trabajo que voy a explicar ahora de Benninger y colaboradores trabajando con ratas, pues vieron que una serie de conductas se llevaban a cabo muy frecuentemente en la caja de trabajo: lavarse la cara, andar, levantarse sobre las patas traseras, permanecer inmóviles. Y lo que hizo fue una situación en la que esos comportamientos se convertían en la muestra, en el momento en el que sonaba un tono, común para todas las situaciones, dependiendo de la conducta que estuvieran realizando, tenían ahora que elegir una de entre 4 palancas, por ejemplo. De manera que ante la muestra 1, la palanca 1 era la comparación correcta y las demás las incorrectas. Si estaba llevando a cabo la conducta 2, pues era la palanca 2, etcétera, etcétera, etcétera. Se han hecho diversos trabajos, por ejemplo, para discriminar. Aquí la clave está en 2 conductas que difieran en alguna característica. Por ejemplo, en el tiempo entre respuestas, valores diferentes de razón fija, intervalos temporales diferentes, tamaños de carrera. Shim, que fue uno de los grandes precursores y sistematizadores de este tipo de trabajo, o por ejemplo en un trabajo que comentaré a continuación, localización de la conducta a la derecha o a la izquierda, en una serie experimental que llevamos a cabo el doctor Benjumea y yo mismo y que describiremos brevemente a continuación. La situación era de la siguiente manera. Se partía de una situación estimular en la caja de Skinner con dos teclas blancas. No había ningún elemento diferenciador en ellas dos, simplemente que, controladas por ordenador, una de ellas estaba activa un programa de razón fijo y la otra estaba en extinción. En unos ensayos era el de la izquierda, en otros ensayos era el de la derecha. Cuando la paloma tenía que realizar la conducta picar a la izquierda, la tecla roja ahora era la comparación correcta. Cuando la muestra era picar a la derecha, la tecla verde era la comparación correcta. La discriminación, por tanto, sería conducta 1, picar a la izquierda, comparación roja. Conducta 2, picar a la derecha, comparación verde. Hemos visto que más o menos sería realizar una conducta y etiquetarla de una cierta manera. Sería este el esquema, que es un esquema de discriminación condicional en el que se va explicando cómo es el procedimiento. Picar a la izquierda, tecla roja, picar a la derecha, tecla verde. Los otros emparejamientos no llevarían al reforzador en forma de comida.
Y efectivamente, pues los sujetos aprendieron la discriminación después de un cierto número de sesiones. Y a continuación se le hizo una prueba que es interesante porque en muchas ocasiones no se considera solo que uno sea capaz, el solo hecho de que sea capaz de discriminar su propia conducta ya se le considere un ejemplo de conciencia de la conducta, sino que es más fuerte el dato si una vez que hemos sido capaces de discriminar nuestra propia conducta, ahora usamos esa etiqueta que le hemos puesto a la conducta para guiar nuestro comportamiento. El ejemplo sería de la siguiente manera, en una actividad humana como la que estábamos llevando a cabo. Se lleva a cabo una conducta y nos enseñan a etiquetarla, de diferentes comparaciones, saber que una es la adecuada. Si yo llevo a cabo esta conducta, estoy jugando a baloncesto. Si llevo a cabo esta conducta, estoy jugando al fútbol. Pero claro, si esas etiquetas me sirven para tener control sobre esos comportamientos, vemos por tanto que la relación entre la conducta y la etiqueta se vuelve simétrica. Voy a jugar al baloncesto y realizo la acción. Voy a jugar al fútbol y realizo la acción. Eso, digamos, sería una prueba extra que nos indicaría que efectivamente hay más elementos de conducta consciente si se supera esa prueba. En el estudio que hicimos en esta línea, nosotros habíamos entrenado una conducta que tenía que ver con la posición en la que se llevaba a cabo esa conducta y las etiquetas eran colores. La prueba de simetría, por tanto, incluiría presentar esos colores y ver si afectaba a la posición en la que las palomas realizaban la conducta, la posición o localización. Vimos que responder a la izquierda había que elegir la etiqueta roja y responder a la derecha elegir la etiqueta verde, el color, la posición controlando el color. En la prueba de simetría, si colocamos ahora 2 teclas rojas y el sujeto responde a la izquierda y 2 teclas verdes y el sujeto responde a la derecha, veríamos que el color, de manera simétrica, está controlando la posición en la que responde el sujeto. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Encontramos que los sujetos, después de haber aprendido la tarea de discriminación de la propia conducta, de todos los sujetos con los que estábamos trabajando, la inmensa mayoría obtuvo unos resultados sesgados hacia la localización que era coherente con el color que se le había entrenado. Por tanto, habíamos visto ahí que efectivamente la discriminación de la propia conducta tiene relación con la simetría que, como ya sabréis casi todos, es una de las propiedades, quizá la fundamental, que define la formación de clases de equivalencia. Vamos a pasar al último de los 4 puntos que hemos destacado como que constituyen la conducta consciente, que es reconocer la relación entre nosotros y el mundo, responder discriminativamente a la relación entre nuestro propio comportamiento y sus efectos. El hecho clave aquí es entender que un estímulo discriminativo, un evento a discriminar en general, o un estímulo, puede ser de carácter relacional. En él, como decía al principio, tienen tanto más importancia la relación entre los elementos que los propios elementos presentes. De una manera relativamente simple, lo ejemplifico con unos estudios llevados a cabo por Latal y Killing, en el que la lógica general, de una manera resumida, consistía en el que había una paloma que estaba trabajando con un programa de intervalo variable, de manera que sus respuestas le llevaban a la consecución de un reforzador. Pero al mismo tiempo se le estaban suministrando reforzadores de manera acontingente, es decir, había algunos reforzadores que llegaban según un programa de tiempo variable. Después de la llegada de algunos de los reforzadores que estaban involucrados en la tarea, el sujeto era expuesto en una situación de elección en el que tenía que elegir la tecla izquierda si el último reforzador que llegó no era contingente con la respuesta, y la tecla derecha si el reforzador que le llegó sí era contingente. Después, analizando sistemáticamente, pues se vio que era muy importante la demora entre la respuesta y el reforzador y otras cuestiones. Pero lo que nos interesa aquí es que veamos que en una situación de discriminación condicional, el elemento que estaría siendo de muestra en este caso sería la no relación o sí relación entre la respuesta del sujeto y la llegada de reforzadores. Llevado al esquema que hemos visto antes, tendríamos 2 posibilidades, 2 muestras: comida producida por picar o comida regalada. Y 2 comparaciones, tecla roja y tecla verde.
Cuando la comida era producida por picar y el sujeto elegía la tecla roja, era reforzado. La comida regalada, la tecla verde, era reforzado. Los otros emparejamientos no llevaban al reforzador. Habríamos etiquetado rojo con me gané la comida, verde con me regalaron la comida. Como decíamos anteriormente, la cuestión central es si la mera demostración de que un organismo es capaz de etiquetar o nombrar sus comportamientos precedentes implica necesariamente que dicho organismo sea consciente de tales actos. En los casos de conducta humana no decimos que alguien es consciente de sus actos solo porque los nombre, sino, como adelantábamos, porque sean también capaz de utilizar esa etiqueta para resolver problemas en los que esta conducta esté implicada. Diamond y Barnes en los años 90 hicieron una aproximación experimental y conceptual a este fenómeno. Voy a describir un trabajo que realizaron Benjumea y Pérez en el que se ejemplifica lo que he comentado. En una primera fase del experimento hay un grupo en el que se le enseña una discriminación, a discriminar diferentes razones de respuesta, razones fijas de respuesta. El sujeto, en unos ensayos, tiene que completar una razón fija 2 y en otros ensayos tiene que completar una razón fija 10. Cuando ha completado una razón fija 2, tiene que elegir la tecla verde para ser reforzado. Y cuando ha realizado un programa de razón fija 10, tiene que elegir la tecla roja para ser reforzado. Digamos que verde hice 2 respuestas, rojo hice 10 respuestas. Hay un grupo control llamado de pseudodiscriminación que tiene experiencia con la razón fija 2, con la razón fija 10, con responder al rojo, con responder al verde, con responder al rojo, con ser reforzado, con no ser reforzado. Con lo único que no tiene experiencia es con que se le haya enseñado la discriminación condicional de razón fija 2, la etiqueta correcta es verde, razón fija 10, la etiqueta correcta es rojo. ¿Por qué? Porque a veces, después de haber hecho razón fija 2, se le reforzaba por elegir rojo y otras por elegir verde y otras por elegir rojo, y otras veces no se le reforzaba cuando habían elegido esta. En definitiva, era un reforzamiento aleatorio que no le permitía hacer los emparejamientos que sí se les permitían hacer a los del grupo anterior. No habían aprendido que verde fuera hice 2 respuestas y rojo fuera hice 10 respuestas. Lógicamente, vemos que los sujetos del grupo de discriminación aprenden la tarea y los sujetos del grupo pseudodiscriminación, como no hay ninguna tarea que aprender, permanecen a niveles de azar en sus respuestas. En una segunda fase, una fase que podríamos llamar de transferencia con respecto a la primera, los sujetos tenían que elegir entre 2 teclas en las que funcionaban 2 programas de razón diferentes. En una de ellas, la verde, siempre funcionaba un programa de razón fija 2 y en la roja siempre funcionaba un programa de razón fija 10, contrabalanceada la posición, lógicamente. Para el sujeto, la manera de optimizar la situación y conseguir el máximo número de reforzadores, como en toda situación de elección forzada, en la que el sujeto tiene que elegir entre programas de razón, la mejor opción sería maximizar a la menor opción, a la opción que tiene una menor razón fija. Lo ejemplifico rápidamente. Si el sujeto da 20 respuestas aquí, consigue 2 reforzadores. Si el sujeto da 20 respuestas aquí, consigue 10 reforzadores. Cualquier combinación que implique dar respuestas aquí y respuestas aquí va a conseguir un número de reforzadores menores que si centra todas sus respuestas aquí. Ahora bien, si los sujetos que aprendieron la discriminación de que al realizar 2 respuestas tenía que elegir verde, la etiqueta verde le sirve para identificar que aquí van a tener que dar 2 respuestas, van a aprender esta tarea de discriminación más rápidamente que los sujetos de pseudodiscriminación que no tienen aprendida esa discriminación de razón fija 2 con verde y por tanto ahora verde me indica razón fija 2. Si observamos qué es lo que sucedió, centrándonos sobre todo en las 2 primeras sesiones, que es cuando se da la mayor transferencia, después ya el entrenamiento empieza a tener su efecto, vemos que los sujetos que habían aprendido la discriminación, los del grupo experimental, cejan sus respuestas preferentemente a la elección
en la que funciona el programa de razón fija 2. Es decir, desde muy pronto, desde el principio, desde la primera sesión, están utilizando lo que habían aprendido en la primera fase para guiar su comportamiento en esta fase. De una manera resumida, en el procedimiento de Benjumea y Pérez, el grupo discriminativo aprendió que verde era la forma de decir di 2 respuestas y rojo la de decir di 10 respuestas. El grupo de pseudodiscriminación no pudo aprender estas etiquetas y el grupo discriminativo fue el que aprendió antes a optimizar maximizando a la mejor de las dos opciones, verde, razón fija 2, que el grupo pseudo. Conclusiones finales, por tanto, de los 4 elementos discriminativos que hemos visto que definirían la conducta consciente. Bueno, pues sabemos que la comunidad verbal nos enseña a observar, etiquetar y calificar nuestros propios comportamientos y a los estímulos por ellos generados. La discriminación general, la discriminación condicional del propio comportamiento podría hipotetizarse como la condición necesaria para la derivación de simetría. Esta derivación de simetría sería la base de la formación de clases de equivalencia con las correspondientes transferencias de funciones y de una manera general, y teniendo en cuenta un vocabulario técnico que tendría que ver con la categorización y la formación de clases de equivalencia, podríamos llamar conciencia a la clase de equivalencia formada por los estímulos que funcionalmente fueron generados por el propio organismo y son discriminados por éste. Acabaría con una serie de reflexiones y pasaría a despedirme que tendrían que ver con esto. Las primeras son de Skinner y aparecen en alguna de sus obras. Por ejemplo, en Sobre el conductismo, cuando dice lo siguiente: hay una diferencia entre comportarse y referir las causas del propio comportamiento. Disponiendo las condiciones bajo las que una persona describe el mundo público o privado en el que vive, la comunidad genera esa muy especial forma de conducta llamada conocimiento. Otra, también de Skinner, en Más allá de la libertad y la dignidad, dice lo siguiente: sin la ayuda de una comunidad verbal, toda conducta sería inconsciente. La conciencia es un producto social. No solamente no es el campo especial del hombre autónomo, sino que queda fuera del alcance de un hombre solitario. Y acabaríamos con Carlos Marx, que en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política habla también en la misma línea. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Con esto habría acabado esta aproximación al análisis de la conducta consciente. Espero que os haya sido interesante y de utilidad y seguimos en contacto para futuras colaboraciones. Muchas gracias.